Hola, qué gusto saludarles. Soy Mireya Abarca, líder del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas de la Universidad de Colima, y les doy la bienvenida a esta segunda sesión del Seminario 2023 Experiencias Educativas, que es una colaboración del Archivo Histórico del municipio de Colima, el Club de Lectura La Oveja Negra, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en Colima y el Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas. En esta ocasión tenemos a Lucía Arciniega con una interesante charla, La danza, mi camino de vida. En la intervención artística nos acompaña el dúo Colimán, integrado por Vini Kellner y Ramón Andrade, y finalmente Genaro Centeno nos comparte Atención a la plena atención. Espero que disfruten estas charlas y que nos compartan todas sus ideas y sus opiniones a través de nuestras redes. Que lo disfruten. Hola, soy Lucía Guadalupe Arciniega Hernández. Soy maestra en la licenciatura en danza de arte escénico de aquí de la Universidad de Colima. Y mi dedicación a la danza, a la enseñanza de la danza es parte de mi historia de vida. Yo cuando estaba en tercer año de primaria, yo sabía y quería, y me lo preguntaban, y yo contestaba, quiero ser maestra y bailarina. Entonces para mí era como algo muy claro desde niña el que quería ser ambas, bailarina y maestra. Posteriormente, pues cuando salí de secundaria, estudié la carrera a nivel técnico profesional como instructor de danza. Entonces para mí pues fue muy padre el haber estudiado esa carrera porque me empezó a dar esa, pues ahora sí la importancia de compartir lo que yo sabía y lo que hacía. Al mismo tiempo empecé a bailar danza folclórica y también danza contemporánea. Entonces eso me dio muchísimas ganas de seguir aprendiendo y al mismo tiempo de seguir ahora sí compartiendo, porque empecé a dar clases desde chiquilla. A los 16 años tuve mi primer grupo de niños en una primaria dándoles clases de danza. Claro que poco a poquito fui mejorando, depurando, dándome cuenta pues que podía ir mejorando en mis clases. Pero sí digo, pues de alguna manera pues fue la primera experiencia que tuve frente a un grupo, teniendo yo 16 años y enfrentarme a un grupo pues de niños de primaria. Fue una experiencia que no olvido jamás porque eso me dio muchas oportunidades para seguir mejorando, para seguir preparándome y yo creo que hasta la fecha sigo haciéndolo. Siempre estoy viendo qué voy a enseñar. Cuando empiezo un ciclo escolar me da nervios, así, tengo que apuntar todo en mi cuaderno, la planeación, y poco a poquito conforme voy como aclarando en cuaderno mi actividad docente del semestre, eso me da mucha tranquilidad y al mismo tiempo me da mucha seguridad porque empiezo a sentir que todo ese compendio de conocimientos pues los voy escribiendo en ese cuaderno y posteriormente los voy llevando al trabajo de la práctica de la danza escénica. El ir caminando en la danza, pues me he dado cuenta muchísimo que pues no es tan fácil porque no es una profesión el ser instructor bailarín, instructor de danza, bailarina sí, porque tiene ya muchísimos años o siglos el ser bailarín, pero el ser maestro de danza, creo que eso sí me ha dado como muchas inquietudes de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, de irme a las comunidades a aprender, porque para mí, digo, las comunidades, los maestros, el hecho del contexto del folclore en una comunidad, pues es eso lo que yo de alguna manera trato de empaparme para posteriormente pues llevarlo a mi trabajo de clase. Entonces para mí el enseñar la danza, el compartir mis experiencias de la danza, pues es un continuo así como desarrollo de vida desde niña y que desde que empecé a estudiar la carrera de danza como instructora de danza,
pues creo que no he parado, no he parado. Y creo que sí es algo bien importante el que yo me sienta contenta y satisfecha y con esa inquietud de siempre estar preparándome, siempre estar tomando cursos, porque me doy cuenta que eso es como voy teniendo más seguridad en lo que estoy dando. Siempre estoy compartiendo más, siempre estoy más haciendo reflexiones yo misma de cada momento, de cada situación, de cada evento de la danza o del folclore en general, pues no solamente la danza, sino la música, la artesanía, la indumentaria, pues todo es un hecho escénico que se puede llevar pues a la actividad. Es un hecho folclórico que se puede llevar al hecho escénico. Entonces para mí es eso, el entre más aprendo, entre más me preparo, entre más voy, viajo y voy investigando, me da esa tranquilidad y esa certeza de lo que estoy en realidad mostrando en el salón con las y los estudiantes. Y también hace poco, algo que me marcó muchísimo, fue que darme cuenta, platicando con varias colegas de mi generación, que cuando nosotros nos creció la inquietud de bailar, de ser, pues ahora sí, artistas de la danza, maestras de danza, fue cuando estuvimos desde niñas que un maestro, una maestra nos puso a bailar, nos escogió a bailar. Entonces yo creo que, porque cada una platicábamos así como esa satisfacción de haber bailado, de que la maestra me invitó a bailar, de ser parte de ese cuadro, de que siempre en la primaria estuve yo bailando, participando. Entonces creo que para mí es muy importante lo que nosotros como maestros podemos aportar no solamente ahorita en los jóvenes a nivel licenciatura, sino desde los niños, o sea, cómo estos jóvenes que posteriormente egresan van a estar con los niños y entonces cómo cada uno de estos saberes que yo estoy compartiendo, cómo ellos también lo van a ir llevando, reproduciendo también y tocando corazones a cada uno de los niños, de las niñas con los cuales ellos van a trabajar. Y eso para mí se me hizo bien importante, cómo nuestro oficio puede trascender tanto. De tal manera que pues a mí me trascendió. O sea, yo recuerdo que yo empecé a bailar desde que estaba en el kinder y me acuerdo exactamente qué bailé y con qué bailé. Y a partir de ahí, esa sensación de satisfacción, de gusto, de estar con la música, participando en comunidad, lo recuerdo tanto y así varias de mis compañeras maestras de danza de mi generación lo comentamos, entonces sí es algo muy, muy, muy para mí pues muy satisfactorio que ha sido parte de mi vida la enseñanza, ha sido parte de mi vida la danza y ha sido parte de mi vida el seguir aprendiendo, el seguir conociendo. Para mí no dejo yo de tomar cursos, de prepararme, de investigar y todo eso me está fortaleciendo más pues ahora sí como docente en la licenciatura y que eso sé que va a trascender con nuestros jóvenes egresados y posteriormente con sus estudiantes, con sus, ahora sí con sus alumnos, ya sea jóvenes, niños, adultos. Entonces sí para mí es una pasión de verdad que hasta la fecha lo sigo diciendo. Yo cuando voy a la escuela, yo me apasiono, disfruto tanto el quehacer de la actividad, de compartir lo que sé en la danza folclórica o en la danza creativa que también la manejo. Y pues muchísimas gracias y cuando gusten estoy a sus órdenes allá en el IUB, en el departamento de danza. Y pues cuando gusten estoy de verdad para apoyar en lo que sea necesario para ustedes.
Las primeras dos piezas del programa son las sonatas K32 y K191 del compositor italiano Domenico Scarlatti. Estas piezas datan del barroco y fueron escritas para clavecín, un instrumento de tecla que pulsaba la cuerda. La cuerda era de metal o en veces de tripa. Las transcripciones para guitarra son ideales por la misma generación del sonido a través de la cuerda pulsada. Estas obras se dividen en dos partes. La primera de ellas tiene un espíritu arioso, es decir, una melodía cantable, que en su repetición presenta una variación ligera en las notas largas. La segunda de ellas es una pieza que refleja el contrapunto en la música. Esto quiere decir que un tema se presenta y es perseguido por el otro instrumento con el mismo tema a manera de canon. Ustedes van a identificar la persecución de una voz a la otra. Es por eso que a veces le llamamos fugado. Una fuga presenta un tema que es perseguido por el otro a destiempo.
La siguiente obra es un movimiento de la Tango Suite de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, compositor argentino, innovó la música principalmente en sus tangos, ya que presenta una variante en el ritmo y en el ambiente de este género musical. A partir de Gardel, el tango tenía una forma tradicional bastante conocida y Piazzolla inicia con una nueva fase. Ustedes van a escuchar este movimiento tranquilo, descriptivo, lírico, que presenta algunas variaciones en sus tiempos, sin perder la esencia del tango. Se percibe en esta obra un diálogo entre los dos instrumentos, entre las dos guitarras, repartido equilibradamente y acompañado por una armonía bastante fresca, una armonía que nos recuerda a la música del jazz.
La última parte del programa incluye 2 piezas de una colección llamada Los sonidos de la madera. En esta obra se trata de describir todo lo que genera la madera a partir de su etapa más esencial, que son los bosques. El preludio, que es el primer movimiento, describe un paisaje, principalmente un bosque, una selva, todo lo que fluye a través de la naturaleza, con sonidos impresionistas. El segundo movimiento, que es una fugueta, o sea, una fuga pequeña, trata de presentar los sonidos que se pueden crear con las guitarras, que, como ustedes sabrán, están hechas de madera. Así que no solamente es la pulsación de la cuerda para crear sonido, notas, sino que incluye algunos efectos percusivos y técnicas extendidas que se escuchan dentro de esta obra.
Hola, soy Genaro Centeno, nací en la Ciudad de México en 1963, vivo en Colima desde 1994 y desde 95 soy colaborador de la Universidad de Colima como editor de una revista en Ciencias Sociales, una revista académica, pero la actividad que más disfruto es la de coordinar grupos de lectura libre. Ante todo quiero agradecer esta invitación porque es una oportunidad más de platicar de un tema en el que estoy involucrado y que realmente me interesa mucho. El objetivo de esta disertación charla es contarles mi experiencia con atención plena, en inglés mindfulness, que quizá ya lo hayan escuchado porque es un término que está últimamente de moda y como tal, con todo aquello que está de moda, hay que ser cuidadosos y tomarnos el tiempo necesario para revisar de qué se trata. Quiero enfocarme fundamentalmente por el objetivo que me han contado de estas charlas, en considerar a la atención plena como una herramienta complementaria a cualquier situación o cualquier fenómeno de aprendizaje. Y es así porque la atención plena, que tiene un origen milenario, que data de las enseñanzas del Buda histórico, hace de más de 2500 años, de manera reciente, hace un par de décadas, se ha adaptado a Occidente, fundamentalmente en los Estados Unidos y de manera más reciente en Europa, específicamente en España, y es porque incorpora prácticas íntimamente relacionadas con la meditación. Y ya sabemos que la meditación, que es un término bastante frecuente, tiene muchas connotaciones y generalmente se asume que es únicamente para las personas que por algunos motivos religiosos o de salud la practican. Pero la intención de hacerlo un fenómeno más amplio y de adaptarlo a nuestras prácticas occidentales es que podamos beneficiarnos de algo esencial que plantea la atención plena y que es detenernos. Puede resultar un poco difícil en este mundo contemporáneo en el que estamos acostumbradas y acostumbradas al vértigo de los cambios y fundamentalmente a estar en el modo hacer. Y generalmente cuando estamos en este modo se nos olvida que los seres humanos también tenemos la capacidad de estar en el modo ser. Y el modo ser es diferente del modo hacer porque precisamente de lo que se trata es de restringir al máximo nuestras actividades para que podamos no solamente descansar, tomar aire en sentido coloquial, sino también para reflexionar y darnos cuenta, que es finalmente el objetivo esencial de la atención plena, de lo que está sucediendo. Y sí, se hace mucho énfasis en la atención del presente, porque es el único momento en el que podemos actuar, pero eso no significa necesariamente que olvidemos el pasado y mucho menos que planeemos nuestras acciones hacia el futuro. Es más bien darnos cuenta que el presente está a nuestra disposición para recuperar lo que se ha hecho, y no solamente de manera individual, sino lo que me interesa más aquí recalcar es de manera colectiva y comunitaria, porque de otra manera no podríamos haber avanzado tanto como lo hemos hecho como humanidad, pero también para poder modificar lo que suceda en el futuro. Porque así como reconocemos que hemos avanzado en muchos terrenos, y lo más obvio es en los terrenos tecnológicos, también sabemos que nos falta una evolución ante las involuciones culturales, políticas y sociales, porque todavía permanece la desigualdad, generalmente la violencia en todas sus expresiones, y entonces se trata de contribuir en la medida de lo posible a que nos hagamos conscientes. Y obviamente que empezamos a hacernos conscientes en nuestra persona individual, pero al mismo tiempo al hacer este ejercicio nos hacemos conscientes de que pertenecemos no solamente a una, sino a varias comunidades, sea nuestra familia, sea nuestra escuela, sea nuestro trabajo, sea en nuestro lugar donde existimos, y por supuesto que
en el país. Entonces yo parto, y me parece que eso es una de las apuestas de la atención plena, que no puede haber soluciones, y ya no digamos a los problemas y a los retos más grandes y difíciles que tenemos como humanidad, sino incluso a los propios y a los de nuestros entornos más cercanos, si no nos hacemos conscientes de las implicaciones que tienen nuestros actos y nuestras omisiones. Entonces me gustaría abundar un poco en esta diferencia entre el ser y el hacer, porque está directamente relacionada y se hace concreta cuando nos sentamos a lo que se llama generalmente meditar, y no es otra cosa que sentarse a observarse a sí mismo en primera instancia y a permanecer en el presente para darnos cuenta, y en la medida de lo posible sin juzgar, qué es lo que está ocurriendo. Y en las primeras experiencias que tenemos nos damos cuenta que le prestamos muy poca atención incluso a nuestro propio cuerpo. Únicamente lo hacemos cuando hay alguna dificultad, hay un dolor, hay alguna lesión, cuando se ve comprometida alguna de nuestras partes corporales, y sin embargo, pues el cuerpo es nuestro fundamental soporte viviente. Y esto es así porque le hemos dado preferencia a la mente, y no tiene nada de malo, simple y sencillamente que tenemos que darnos cuenta que nuestra mente es excelente como esclava, pero es terrible como ama, como tirana. Y entonces tenemos que darnos cuenta que hay que desarrollar las habilidades necesarias para que ocurra precisamente eso, que la mente esté a nuestro servicio y que nosotros no estemos a disposición de lo que se le ocurra a la mente. Pero bueno, ¿cómo se logra esto o cuál es la propuesta de la atención plena? Sí, es la meditación, pero a diferencia de otras propuestas, porque hay muchas variantes de la meditación, hay visualizaciones, hay meditaciones para estar con la divinidad, hay meditaciones para relajarse, etc. Aquí lo que se propone simplemente, y simplemente lo digo entre comillas, por supuesto, darse cuenta de lo que está ocurriendo en cada momento. Y entonces ahí, al hacer el ejercicio formal de sentarse, acostarse o incluso estar parado sin hacer ningún movimiento, que también se puede hacer, generalmente con los ojos cerrados, para hacer este ejercicio de introspección, ocurre que nos damos cuenta cómo la mente, porque esa es la función finalmente que tiene, de protegernos y ayudarnos a sobrevivir, nos manda al pasado o al futuro, recriminándonos por lo que hicimos o no hicimos, o hicimos de una manera pudiendo hacerla de otra, o queriendo adelantarse a lo que va a ocurrir. Y no es malo, pero también si nada más lo hacemos en detrimento de lo que podemos hacer en cada momento, pues entonces estamos desequilibrados. Y entonces lo que ocurre es que poco a poco, con la práctica constante, que de preferencia tiene que ser diaria, y puede empezarse 5 minutos al día y se va incrementando poco a poco, entonces la mente se va dando cuenta que puede observarse a sí misma, y entonces nos puede ayudar a decidir que aquello de lo que pensamos es apegado en la mayor medida a la realidad y cuál no es tanto, o estamos ya haciendo historias que a lo mejor no sucede. Entonces, la meditación plena, la gran ventaja es que hay muchos recursos a los que podemos acudir para empezar a ejercitarlo o para recomendar que alguien más lo haga. Lo que sí es que únicamente vamos a poder entender de qué se trata practicándola. Yo me puedo pasar aquí no solamente 15 minutos, sino 1 hora, 2 días hablándoles, pero no tiene sentido si ustedes no experimentan en carne propia lo que se siente. Es fundamentalmente una herramienta experiencial, es decir, sí podemos recurrir a libros, que es uno de los recursos, a cursos, podemos también, hay muchos audios y videos con meditaciones guiadas o con consejos al respecto, pero nada va a ser igual que practicarlo. Entonces, lo más recomendable es que sí empecemos con alguien que tenga cierta experiencia en esto, y de preferencia que sea en grupo, porque también es una
manera distinta de practicar que nos ayuda a mantener la disciplina y la constancia, e incluso ya si hay mayor interés y se tiene más experiencia, se puede recurrir hasta los retiros, un retiro de una semana en silencio, que por los ritmos y nuestro estilo de vida actual pudiera parecer que es muy difícil, y en efecto pero es algo muy desafiante, pero se puede lograr y uno se da cuenta de que puede seguir existiendo incluso sin tener a nuestras manos de manera inmediata los dispositivos que me parece de manera afortunada están a nuestro alcance, pero hay que aprender de manera constante a utilizarlos en la justa medida, no querer utilizarlos para resolver absolutamente todo. Y en este sentido sí creo que debo hacer énfasis que mindfulness, como cualquier otra herramienta, no es la panacea, no puede ser la única solución a todo, y por eso insisto en que tiene que ser considerada como una herramienta complementaria. Ahora, independientemente de que se decida o no practicarlo, es bueno por lo menos tener la noción de por qué la práctica de la meditación de muchas maneras ha estado siempre presente en todas las culturas de la humanidad, porque ha habido gente que se ha dado cuenta que hay que detenerse a reflexionar, a pensar, y sí de manera lógica, pero también a cultivar esta otra parte que luego se nos olvida y que también es importante y que está presente y luego no sabemos cómo lidiar con ella, que es nuestra parte intuitiva. Y eso no se logra a través de la inteligencia racional, sino el diálogo que hay entre ella y esta parte, que muchas veces es subconsciente, inconsciente, y que a la hora de sentarse fluye de manera natural y llega a nuestra parte consciente, y es un diálogo, porque estas cuestiones de me late o de repente que tiene uno una intuición, se desarrolla poco a poco al darle el espacio, porque muchas veces nos avisa de lo que nos está faltando, de lo que necesitamos, pero nuestra mente lógica cuando lo absorbe y lo quiere controlar todo, impide que tengamos esa comunicación. Entonces, de manera personal, yo sí les puedo decir que de las experiencias más gratas en esta práctica, que por cierto sí hay que hacerlo preferentemente de manera diaria, es cuando se hace en grupo. Y entonces hay experiencias incluso que no se dice nada, no se dialoga nada, no se argumenta nada, sino simplemente cada quien se sienta a meditar. A veces en silencio, a veces con la guía de alguna persona, pero la cuestión es desarrollar esta capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos y de tener cosas en común sin que necesariamente haya un diálogo hablado o escrito. También hay diálogos en los que se comparte la experiencia, porque es a otro nivel. Estamos muy concentrados en nuestra parte racional y argumentativa, pero hay que darle también oportunidad a esta otra parte, que sin ser visceral, pero sí es emocional y nos ayuda a darnos cuenta hasta lo que estamos sintiendo. Y finalmente, quiero que tengan presentes que hay dos tipos de prácticas, una que es la formal, que es la de meditar, y que se han ideado varias maneras de permanecer en el presente, que es ponerle atención fundamentalmente a la respiración, al cuerpo, a los sonidos, que son fenómenos y estímulos que únicamente pueden ocurrir en un momento presente, pero también están las prácticas informales en la vida cotidiana, cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Cuando estemos haciendo algo hay que estar haciendo eso y no insistir en las multitareas, que además es una ilusión que podamos hacer varias cosas a la vez, porque le estamos faltando el respeto a lo que estamos haciendo. Puedo ponerles muchos ejemplos, pero únicamente les comento y con eso termino. El conducir cualquier vehículo, sea automóvil, moto, bicicleta, camión, y estar al mismo tiempo queriendo tener una relación de mensaje o de llamada con el celular. Por eso hay tantos accidentes, porque no le ponemos la atención adecuada a lo que estamos haciendo. Y si no ponemos atención cuando nos estamos lavando los dientes o las manos, bueno, quizá no pase de ahí, pero cuando hacemos algo en lo que está involucrada la seguridad de alguien más,
ahí sí puede haber consecuencias terribles, no solamente para cada quien, sino para otras personas. Y eso es a lo que tendemos que tendemos que aprender a hacernos conscientes de las implicaciones que haya, y no solamente a través de la meditación o de la práctica informal, sino en general. Aprendemos de manera general para mejorar el bienestar propio y de las demás personas, de las comunidades a las que pertenecemos. Y bueno, espero que esto haya sido de su utilidad. Quedo a la disposición para cualquier retroalimentación y muchas gracias otra vez por esta oportunidad de conversar de esta manera. Gracias. Antes de que te muevas, que grabe la introducción con su nombre. ¿Faltó?